Muy buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Ataco, en el corregimiento de Santiago Pérez, al sur del departamento del Tolima. Nos encontramos con el profesor Jesús David Reina. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Buenos días, profe. Mucho gusto. Quiero Gracias. comentarles que el profesor Jesús David es licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima. Además, es especialista en aplicación de TIC para la enseñanza. Y actualmente es maestrante en recursos digitales aplicados a la educación. Profesor, vamos a tener una conversación respecto a tres preguntas. Vamos a plantear un paralelo. Este paralelo es cómo usted ve la educación actualmente comparada con el siglo pasado. Y finalmente, conocer su ideal educativo. Entonces, vamos a orientar la entrevista en tres preguntas. La primera de ellas es la siguiente. Iniciando con el paralelo anterior, señalemos, profesor Jesús David, rápidamente una diferencia que usted encuentra entre la educación del siglo XXI y la educación tradicional. Perfecto, gracias. Empiezo pues diciendo que pues no soy el más versado ni el más sabio al respecto. Sin embargo, pues en el transcurso de mi formación pues hemos podido leer varias posturas pedagógicas y pues que hoy en día nos sirven como para ya empezar a hacer un paralelo con otras posturas más modernas y más actuales que tienden a hablar desde lo contemporáneo como un cambio de paradigma en las escuelas públicas. Me aventuro citando la primera diferencia que existe y es el rol del docente en la educación tradicional. Entonces es bien conocido que dentro de la educación tradicional este docente tiene el papel de transmisor de conocimiento. Es decir, veíamos que en el aula él es el que maneja los conceptos ya prediseñados, ya puestos en su práctica, en su planeación, y pues se privan de la construcción del mismo concepto. Luego de los conceptos, pues lo que tenemos es una fuerte carga de memorización. Entonces las actividades van orientadas más bien como a afianzar el concepto, la definición, características, y finalizamos viendo que en el proceso la evaluación tiene una preponderancia muy importante, prácticamente un porcentaje muy elevado, y esta se da prácticamente en un estado de memorización de los mismos conceptos. Esto con relación, subrayando el paralelo, como bien lo dice, tenemos al frente de la educación del siglo XXI. Precisamente esta rompe con el rol, con ese papel del docente como transmisor, como relación estudiante, perdón, alumnos docentes, viéndolo semióticamente sería como llenar al estudiante que no sabe, que no posee, y desde la postura del profesor como el conocedor que llena ese recipiente vacío. Entonces ya lo que vemos en la actualidad es que se centra el interés en el niño, se reajustan precisamente las estrategias, las pedagogías, y se le da libertad. Entonces tenemos modelos basados precisamente alternativos en los que se espera que el niño haga su propia indagación y que el profesor solo sea un guía, solo sea parte de esa didáctica que él va explorando y que le va dando al muchacho para que él pueda seguir como el camino hacia un libre autodidactismo, digámoslo así, que es también uno de los principios o de las fuertes teorías que busca la educación del siglo XXI. Entiéndase que pues, estamos llamados a incursionar en TICs y esto nos lleva también a tener mucha autonomía a la hora de educarnos, porque ya estamos viendo que hay programas 100% virtuales y hay programas que no requieren ir a un alma mater, solo requiere disciplina y autoconocimiento. Perfecto, profesor David. Usted mencionaba elementos como la memoria, la repetición de procesos, en el cual el docente tiene un rol muy importante. En ese orden de ideas, para usted,
¿qué o quién debe tener protagonismo en la educación actual? Cuando nos dirigimos en lo que vivimos, en lo que estamos atravesando en términos educativos. Pues diremos que subrayando aún más en las cuestiones de este paralelo o en lo que encuentro en una primera lectura, digámoslo así, entre educación del siglo XXI, llamémoslo, y educación tradicional, es pues la marcada diferencia uno, ya lo decía, en el rol del docente y la otra es en el rol del estudiante, ¿sí? Entonces diremos que ya pasando pues por un docente supervisor, pues prácticamente eh, vigía, que a veces solo se torna en como el que corrige y no forma el conocimiento, no lleva a las maneras de pensar con. Entonces, eh, prácticamente hay autores que nos afirman que los paradigmas son buenos, o sea, en el sentido de que cambian la filosofía de toda una época, nos implantan, nos renueva conceptos y esto no es malo. Lo que sí es malo es de pronto pensar que un paradigma, por criticar lo que ya hay, pongámoslo en términos de que se vayan contra la educación tradicional, demos por sentado que su crítica sea la propuesta, que su crítica sea la panacea para salir de. Y pues ya han aplicado o hemos visto que la educación ha aplicado esa fórmula y no ha funcionado, ha fracasado igualmente, ¿sí? Entonces sigue siendo necesario buscar en las pedagogías contemporáneas precisamente los fallos que hubiesen habido entre la lectura a lo tradicional y la incursión a lo actual, porque pues seguimos teniendo los mismos problemas, a veces se vuelven como repetitivos y en el aula parece que no desaparecieran, sino que se marcaran aún más. Perfecto, profe. Quiero preguntarle, profe, ¿cómo se puede visualizar en el aula o cuando hablamos de pronto de estrategias o acciones? ¿Cuáles serían esas acciones que usted puede, por favor, enumerar? ¿Cuáles serían esas acciones pedagógicas para visualizar eso, visibilizar eso? ¿Y cómo serían esas estrategias? Bueno, pues diríamos que sería bueno darle protagonismo, pero ya también se hizo, digámoslo, el cambio de perspectiva y se le dio el protagonismo, digámoslo que al muchacho, al estudiante. Pero entonces también vemos que rápidamente se pasó a ese modelo, al modelo libre, al modelo basado en proyectos o en las problemáticas que el chico quería descubrir y se aisló de los otros modelos que pues, precisamente el predominante es el público y se privilegió precisamente como la diferencia de clases, se abrió el espacio y entonces hoy vemos que hay colegios privados pues con modelos que son sustentables, que son viables desde la pedagogía y que han incidido sí en la transformación de la pedagogía del nuevo siglo. Pero se han aislado, se han llevado sus buenas prácticas y hoy en día pues son los costos que tienen que pagar, digámoslo así, quien meta a un niño a educarse a estos planteles. Entonces, más que darle preponderancia o darle más a uno que a otro, es también presentar la nueva educación, la del siglo XXI, como aquella que debe sí o sí basar sus prácticas, llevar las herramientas sobre todo hacia las TICs, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que, vuelvo y digo, todo lo que quedó atrás, todo lo que la tradición tenía es malo, vamos a abolirlo, pero sí que esas nuevas tecnologías se implementen desde la planeación, desde el currículo, desde la misma práctica en el aula y vamos a notar precisamente cómo se renueva, pues es como el objetivo, renovar, darle otro ambiente, darle el ambiente actual, ¿sí?
lo que está en boga, a los muchachos para que ellos se motiven. A veces pensamos que una temática los puede motivar, pero cuando partimos de lo que ellos traen al aula, que otras teorías lo llaman presaberes, pues notamos que ahí hay el nacidero para todo un proyecto, un trabajo que otras pedagogías también han elaborado. Entonces, el objetivo está en que podamos traer las TICs, podamos hacer uso de todas esas nuevas tecnologías en el aula y que vayamos soltando al estudiante para que sea cada día más autónomo, porque vamos a migrar en corto tiempo a instituciones totalmente virtuales. Vamos y estamos migrando, precisamente soy ahora estudiante de un proceso, de un proyecto que tiene que ver con virtualidad 100%. Y pues exige mucho un estudiante, exige mucha disciplina y sobre todo el autoconocimiento, ¿no? El no quedarse quieto, y a veces parece que es ahí donde también apunta el nuevo rol del docente, ¿no? Que debe ser curioso, que debe ser inquieto, que debe indagar, que debe ser más familiarizado, tenerle tal vez menos miedo a lo que son las tecnologías para que pueda incursionarse en el aula. Bueno, qué importante conocer de primera mano y de un experto en educación estos temas que son de vital importancia. Poder entender cómo la educación nos aporta, nos sigue aportando y nos seguirá aportando en el desarrollo de nuestra sociedad. Profesor David, muchas gracias por su espacio y por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias a usted, profe. Muy amables. Gracias.